Bien, entonces decíamos que estábamos hablando sobre, hablábamos la semana pasada sobre por qué estudiar la hermenéutica, por qué podemos estudiar esta materia, qué trae, qué tiene, ¿verdad? Qué podemos nosotros, pues, enseñar, cómo podemos nosotros, pues, visualizar lo que es la hermenéutica, ¿verdad? Y pues vamos a compartir hoy ya esta otra parte. Vamos a estar leyendo aquí, ¿verdad? El valor que tiene la hermenéutica, qué es la hermenéutica y cómo estudiarla, ¿verdad? Vamos a empezar diciendo, esta es ya otra parte, le dije la semana pasada que lo íbamos a trabajar. La Biblia, podríamos decir que la Biblia tiene un lenguaje complejo, un lenguaje muy complejo, y pues muchos venimos con ciertos prejuicios, ¿verdad? A la Biblia. La Biblia tiene un lenguaje muy complejo. Algunos dicen, estos son prejuicios que tiene la gente. No, porque el lenguaje de la Biblia es un poco difícil, es complejo, no es fácil uno entenderla, que sí o qué, ¿verdad? Otros dicen, bueno, la letra mata, entonces hay que ser más espirituales que estudiosos. ¿Han oído ustedes decir eso a alguien, hermano? Porque la letra, y te citan la Biblia, la letra mata y hay que ser, lo que hay que hacer es espiritual. Yo decía la semana pasada que muchos dicen, ¿para qué tanta homilética y hermenéutica si con ayunética y rodillética ya tenemos? Y esos son prejuicios que tenemos. Y otros dicen que solo ciertas personas están llamadas a estudiar la Biblia, como por ejemplo los maestros, los pastores, seminaristas, sacerdotes, entre otros. Son prejuicios que tiene mucha gente, ¿verdad? Otros dicen que la Biblia es un libro religioso como muchos otros. Y otros dicen que la Biblia tiene que hay que tener una buena moral, pero las historias no son reales en cuanto a la Biblia, que las historias que están en ella no son reales. Entonces, la pregunta ahora es, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Podemos confiar en las escrituras? ¿Es confiable el hecho de que nosotros creamos en la Biblia? ¿Representan las Biblias modernas lo que escribieron los autores originales? Y hablábamos la semana pasada sobre eso, sobre las traducciones que tenemos y cómo algunas personas se han centralizado específicamente en estudiar solamente la Reina y Valera. Se han dedicado a estudiar solamente esta parte y les hemos recordado que no debe ser así. Tenemos también que continuar. Espera un momentito, que alguien me está pidiendo que manden el link. Déjenme ver. Otra vez. Ok. Hay una gente que no les está llegando el link. Ok. No sé qué le está pasando a alguna gente de que no le entre el link. ¿Alguien sabe cómo ustedes entraron? Porque yo mandé el link y el link está bien, ¿verdad que sí? O sea, ¿tuvieron dificultades para entrar ustedes? No, no. No, Eh, ninguna, hermano. bien, ya yo lo mandé otra vez el link, por si acaso. Bien, entonces decíamos que eh, ¿escribieron los autores la verdad de Dios? Son preguntas que podríamos hacernos. ¿Escribieron los autores la verdad de Dios o simplemente escribieron lo que quisieron? ¿Cómo sabemos que lo que escribieron los autores es realmente de Dios? ¿Cómo entendemos que fue el Señor quien los dirigió, quien los guió realmente? ¿Cómo lo entendemos? ¿Ven? Aquí alguien está entrando aquí. Bien. Ah, ¿cuál es la razón principal para creer en la Biblia? ¿Cuál es la razón principal que tengo para creer en la Biblia? Son cosas, hermanos, que tenemos que hacernos la pregunta. ¿Representan las Biblias modernas lo que escribieron los autores originales? Vamos a ver la respuesta. En cuanto a la cuestión textual, o sea, lo escrito, la Biblia es una colección de 66 libros. Eso yo sé que ustedes todos lo saben.
también saben que estos escritos fueron dados por Dios en un periodo de aproximadamente 1500 años. Imagínense usted cómo Dios obra y en un periodo de aproximadamente 1500 años por alrededor de 40 autores que estaban en diversos lugares y en diferentes años, pudieron estar de acuerdo totalmente, porque aunque eran 40 autores humanos, había un autor divino en cada tiempo, que es Dios. El Antiguo Testamento como escrito, ¿verdad? Fue escrito en hebreo y en arameo originalmente. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, tomando en cuenta el número de autores y la variedad de escenarios culturales, los idiomas, ¿verdad? Los diferentes idiomas y los tiempos. Podemos pensar que la Biblia sería un problema, un revoltijo, un arroz con mango, ¿verdad? En cuanto a hablar de esa parte, ¿verdad? Por la variedad que tenía, pensaríamos que la Biblia sería un problema y que estaría llena de contradicciones. Sin embargo, la Biblia tiene una unidad increíble en su mensaje. No hay, hermano, en las escrituras, no hay ninguna equivocación y no hay errores. Estoy hablando de los originales. No estoy hablando de las traducciones que tenemos, que a lo mejor en algunas palabras hay algunos errores porque son traducciones y no podemos errar en esta parte. Entonces, la Biblia es un libro antiguo y ninguno de los manuscritos originales existe hoy en día en el sentido de, ¿verdad? De que si ustedes saben que el original, eso lo fueron reescribiendo. Habían hombres que tenían la larga tarea y la ardua tarea de reescribir, de ir pasando de papel en papel lo escrito originalmente para que no se perdiera, para que no lo destruyeran. Entonces, es una de las cosas que tenemos que entender. Hay una comparación de aproximadamente 24,000 aproximadamente. Entonces, tenemos que entender que es así. Hay más evidencia a favor de la autenticidad o de la veracidad de la Biblia que de la mayoría de los otros escritos antiguos. No sé si ustedes saben, hermanos, que hay más cartas pedrinas, hay más cartas paulinas, hay más cartas juaninas, hay más cartas de Judas, hay más cartas, hermanos, pero las que se entendió estaban dentro del canon judío son las que tenemos, y hay más libros antiguos, pero estos que tenemos son a lo que llamamos los del canon judío. Por ejemplo, existen 49 copias a manuscritos de Aristóteles también, y su fecha más antigua es del año 1100 antes de Cristo, siglos antes de que Aristóteles escribió el texto original. Los manuscritos del Mar Muerto también son prácticamente idénticos a los manuscritos de la Edad Media, aunque según este autor dice que fueron copiados con 1000 años de diferencia. Sin embargo, los manuscritos bíblicos contienen algunas discrepancias, un resultado natural de los procedimientos de copiar antes, de copiar antes. Entonces, es sencillo. Hay diferencia en algunas cosas, pero hermano, no podemos perder la originalidad. Ninguno de los errores de transmisión afectan ninguna de las doctrinas fundamentales. Ninguno de los errores que podríamos encontrar, porque recuerden que quienes estaban copiando, quienes estaban llevando a otros manuscritos eran seres humanos. Las discrepancias normalmente son variaciones de dialecto, letras, letras traspuestas o adiciones para clarificar algo. Una de las cosas que tenían los autores es que si querían, ellos tenían la autoridad de embellecer una palabra, de embellecer un escrito, y muchas veces podían poner algunas letras o algunas palabras, ¿verdad? Por lo tanto, en un esfuerzo de ser rigurosamente exactos, decimos que las escrituras son libres de error en los manuscritos originales.
no en las traducciones que tenemos hoy en día. Gracias a la devoción que tenían estos antiguos copiadores, eran devotos totalmente y con mucho cuidado, con mucho temor. Era como hoy en día utilizamos las cámaras para tirar fotografías o los celulares. Estos escritores, estos copiadores eran así como fotocopias. Ellos trataban de reescribir palabra por palabra lo que estaban leyendo. Tenían ese cuidado, hermano, de que la originalidad y la antigüedad y la veracidad de la palabra no fuera a cambiar. Gracias a esto podemos decir que la Biblia que tenemos hoy en día representa confiadamente lo que los autores escribieron originalmente. Pero, ¿cómo sabemos que lo que los autores escribieron es exacto? ¿Cómo sabemos que ellos no inventaron estas historias? ¿Cómo lo sabemos? Bien, escribieron ellos la verdad de Dios, escribieron ellos lo que encontraron. La cuestión realmente, como dice este autor, es histórica. No podemos probar científicamente que lo que ellos dijeron es totalmente cierto. Científicamente no podemos comprobarlo. No podemos regresar en el tiempo y verificar las historias personalmente. Así que, ¿cómo sabemos lo que en realidad ocurrió? ¿Cómo sabemos que cualquier acontecimiento en la historia realmente ocurrió? George Washington o Arturo Prat dice que la única forma de saber la verdad acerca de cualquier acontecimiento en la historia es observando que la evidencia. Y hay evidencias, hermano. Vamos a verlo mientras vayamos trabajando. La evidencia se puede dividir en tres categorías, y me gustaría que escriban esa parte, en tres categorías. Informes de testigos oculares es una de ellas. La categoría número uno, que sirve como evidencia de que algo es real, de que algo es fidedigno, de que algo es creíble, son las evidencias de testigos oculares. Testigos oculares. Otras evidencias son los testimonios escritos, los testimonios que personas se dedicaron a escribir y a dejarlo como base o como prueba de que algo aconteció. Y lo tercero es los artefactos físicos, o sea, las cosas físicas que quedaron. Utilizando el mismo método, existe suficiente evidencia para tener argumentos convincentes y fehacientes de que los acontecimientos bíblicos realmente ocurrieron exactamente como fueron escritos por los autores. O sea, sí hay suficientes evidencias de que lo que está escrito fue lo que estos vieron, lo que estos escucharon, lo que estos dejaron por testimonio escrito, y también los artefactos, ¿verdad? Que podemos encontrar, los utensilios, por así decirlo, que se encuentran, los papeles, los escritos, cada una de estas cosas, pues tiene mucho que ver. Y recuerden que hubo un tiempo en que los padres tenían que enseñar o escribir en el dintel de la casa, en las paredes, en todas partes, pero también tenían que hablarle a los hijos la historia, ¿verdad? Y lo que le había acontecido. Podemos estar totalmente seguros entonces de que algunas de las historias son totalmente ciertas, porque los autores de la Biblia eran testigos oculares, y su público consistía en testigos también, de testigos oculares, que hubieran denunciado a los autores como fraudes si estuvieran falsificando los hechos. O sea, en todo el tiempo, en todos los momentos, en toda la historia, hay personas que han estado velando, que han estado bajo el cuidado, pero hay gente también malvada que han estado verificando que todo esto sea cierto, porque de no ser cierto, ellos eran los primeros que iban a hablar y que iban a acudir a los tribunales y a todas partes para quitarle la autenticidad y para hablar mal y para desmentir
los hechos que se estaban hablando, ¿verdad? Y si los autores no estuvieron presentes en los acontecimientos que ellos documentaron, ellos entonces, de no haber estado presentes, lo que se entienden es que ellos entrevistaron a testigos oculares para poder obtener la historia exacta. Por ejemplo, Lucas es uno de esos autores, según Lucas 1 al 4, que buscó el testimonio de personas. El apóstol Juan confirma que él escribió lo que él experimentó personalmente, hablando en este caso del Nuevo Testamento. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1 hasta el 3. La primera parte dice: lo que existía desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, dice él, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es lo que Juan está declarando aquí. Dice: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, para que ustedes también se pongan de acuerdo con nosotros, para que estemos en comunión, o sea, en una común unión de que de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, que así como nosotros testificamos, ustedes también puedan testificar de lo que han oído y de lo que han palpado. Los autores de las Escrituras documentaron acontecimientos reales, hermano, que ellos habían visto. Pero ¿qué hace de la Biblia un libro totalmente divino? Es la pregunta. ¿Qué hace que nosotros creamos, que nosotros confiemos y que nosotros aceptemos la Biblia como un libro divino? Podríamos decir como una autoridad. ¿Qué hace que reconozcamos la Biblia como una autoridad? Escribieron los autores, ¿verdad? Realmente es realmente palabra de Dios lo que ellos escribieron. La cuestión teológica, hablando en términos teológicos, quizás la mayor evidencia confirmando la verdad de las historias bíblicas es el hecho de que Dios es el verdadero autor. Es que nosotros confiemos y creamos que el Dios soberano, el creador de todas las cosas, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, es el autor verdadero de las Escrituras, no los hombres. Los hombres solamente son autores por el nombre, por escribir, pero Dios es el que dicta, el que habla la palabra. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de sí misma, acerca de ella. Dice: toda la Escritura, dice la segunda carta de Pedro 1:20 al 21, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, sale de la mente de Dios. Es Dios quien la dicta. Es Dios quien se la da al hombre. Dice: y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo o el hombre de Dios o la mujer de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? ¿Capacitado para qué? Para toda buena obra, según la segunda carta a Timoteo 3:16-17. Y ahora sí vamos a la segunda carta de Pedro 1:20-21. Pedro dice, esto es lo que dice Pedro: ante todo, dice el apóstol Pedro, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía, escuche bien, esto me gusta bastante de Pedro, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Ninguna, y está hablando de toda la profecía, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo.
¿De qué profecías está hablando el apóstol Pedro? ¿De qué tipo de profecía? De toda la que ya había escrita, de todo lo que ya se venía hablando, de todo lo que ya habían visto y oído, que se cumple en Cristo Jesús, que se cumple en esta persona de Jesucristo. Pedro dice, todo esto vino de parte de Dios y ha sido cumplida. Y ahora ellos fueron impulsados también por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El mensaje de la Biblia entonces se originó ¿dónde? En la mente de Dios. ¿Dónde inicia? ¿Cuál es el génesis de la Biblia? ¿Cuál es el principio de la Biblia? La mente de Dios. La mente de Dios. Como resultado, ¿verdad? Podemos tener entonces confianza que la Biblia está libre de errores en todo lo que dice o en todo lo que afirma. El Salmo 119 expresa 3 afirmaciones por las cuales nosotros debemos tener confianza en la Biblia, seguridad de que la Biblia no es un error ni un invento. En el Salmo 142, en el Salmo 151 y en el Salmo 160, Jesús corroboró este sentimiento con su afirmación franca e inequívoca que dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Pero vamos a buscar. Vamos conmigo. ¿Alguien puede buscar, por favor? Salmo 142. Salmo 119, perdón. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 142, el versículo 151 y el versículo 160. Vamos a leer, vamos a buscar Salmos 142. Se supone. Yo tengo el 119, 142. Amén. Salmo 119, perdón. Salmo 119, versículo 142, 151 y 160. Si alguien quiere Amén, yo leer, tengo el 142 aquí. amén, puede leerlo. Versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Amén. Tu justicia Es justicia eterna y tu ley es la verdad. y tu ley es la verdad. Amén. 151. Amén. El 151. Amén. 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 Léalo. Dice, cercano está tú, 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus pensamientos son verdad. Amén. Cercano estás tú. ¿Y qué? Y todos tus Oh Jehová, y pensamientos. todos tus pensamientos son verdad. Amén. Amén. Y cuando habla de todos sus pensamientos, ¿sabe a qué se está refiriendo? A las escrituras, a lo que él ya ha dicho. Porque acuérdense que Salmo 119 en su mayoría está hablando de la palabra de Dios, de las escrituras. Amén. Salmo 119, versículo 160, por favor. Amén. Amén. La suma de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio de justicia, de tu justicia. Amén. Amén. Sí, exactamente. ¿Y qué hace Jesús en Juan 17, 17? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Juan 17, 17. Amén. Amén. Juan 17, 17. Ah. Dele, Glenny, dele. Amén, amén. Dele, Stephanie. Dice, Juan 17, 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos
en tu palabra. verdad. Amén. 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 Jesús demostró Amén. su convicción acerca de la verdad de la palabra de Dios en sus enseñanzas. O sea, ¿de qué está hablando Jesús? De lo que ya se había escrito, de las profecías, de los libros, de la ley, de todo. Entonces, Jesús está dando testimonio de lo que ya se había escrito. Y no solamente dependió de lo que se estaba haciendo en ese momento, sino de lo que ya se había escrito. Jesús dependió de la palabra para vencer las poderosas tentaciones de Satanás. ¿Y qué palabra utilizó Jesús? Las que ya estaban escritas, de las que ya se había hablado, ¿verdad? Y para refutar las ideas religiosas distorsionadas de sus adversarios, Jesús también usó la palabra, puso el peso de sus argumentos sobre qué, sobre detalles históricos, como por ejemplo la creación del primer hombre y de la primera mujer, según Mateo 19, 4 a 5. Jesús también mencionó la historia de Noé, también para sostener lo que él estaba hablando. Jesús habló sobre el arca también, ¿verdad? Jesús mencionó también a Jonás y el gran pez para señalar lo que había de acontecerle. O sea, Jesús utilizó lo que ya estaba escrito históricamente, lo que se venía hablando. Jesús lo utilizó para enseñar en su momento. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Por muchos años, los profetas de historia y arqueología han debatido la exactitud de las historias bíblicas, porque mucha gente está buscándole la quinta pata del gato para quitarle la verdad o la veracidad de la Biblia, ¿verdad? Continuarán discutiendo por mucho tiempo acerca de ellas, por muchos años más. Eso, hermano, no lo quita nadie. Ahora, el punto principal de todo esto es que no podemos probar que los hebreos gritando hicieron que los muros de Jericó se cayeran. No podemos probar eso, hermano. No podemos probar que eso cayera, sino, pero sí podemos confiar en que Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Ahora, ¿qué pasa? Que sí, hermano, se han encontrado evidencia, decía ahorita, que es verdad. Yo no puedo probar, hermano, porque a lo mejor nadie más había ahí, que los muros cayeron por el grito de aquellos hombres, pero los científicos han encontrado prueba de que hubo un gran terremoto en ese tiempo de la historia y que ese gran terremoto pudo causar la caída de los muros. Pero también hay otros científicos que dicen que por la cantidad de hombres y mujeres que habían allí, el grito, y mucha gente sabe lo que puede causar las ondas sonoras de la voz, dicen que fue tan fuerte que pudo haber ocasionado, ¿verdad? Algo grande, pero yo no creo realmente que fuera el grito de ellos lo que derribara los muros. Yo creo que fue la fe de un pueblo. Yo creo que fue la confianza de un pueblo en un Dios que puede hacer de lo imposible posible. ¿Ven? Si Dios es confiable y Él lo es, entonces su palabra inspirada también es confiable. ¿Creemos nosotros en la confiabilidad de la Biblia? ¿Creemos nosotros que Dios es suficientemente poderoso como para derribar los muros de Jericó? Hermano, la historia lo dice, lo que Rahab utiliza para esconder a los espías, ¿qué es? ¿Qué utiliza Rahab para creer en la profecía, para creer en lo que los espías estaban haciendo? Lo que Rahab utiliza es lo que había oído, lo que se venía diciendo, es lo que la gente hablaba, no de los judíos, no del pueblo que había salido de Jericó, lo que el pueblo hablaba acerca de lo que el Dios de ellos había hecho, que su Dios le había suplido alimento, que su Dios había abierto el mar en dos y que su Dios había sepultado a los egipcios en aquel mar. O sea, ellos habían creído en el Dios que había hecho milagros. Amén.
¿Alguien levantó la mano? Si alguien levantó la mano, puede abrir micrófono. Amén, Stephanie. Buenas noches, Dios bendiga, hermanos. Amén. Elido, siguiendo la secuencia de lo que usted decía, de la historia realmente, porque quizás la gente no tenía o la fe o la creencia, usted sabe cómo la tiene uno, realmente que uno escucha y lee la Biblia, la Escritura, uno no estuvo en ese acontecimiento. Pero llegando a lo que usted decía, yo vi un documental que no recuerdo muy bien el nombre, pero estaban hablando de las 12 plagas. Sí, Entonces estaban los científicos y esa persona, es como un mito y realidad, la Biblia. sí. Ellos estaban como debatiendo esa parte de las plagas. Entonces ellos lo confrontan con la escritura. No le dan, bueno, yo le creo a la escritura y por fe lo creo, ¿usted me entiende? Sí, Pero ellos no le dan como, ellos lo ponen como una balanza de que tú creas o en la escritura o tú creas lo que hizo la naturaleza. así es. Pero yo confrontándolo y viéndolo junto con lo que ellos van con la escritura y diciendo qué aconteció en el momento cuando Moisés iba con su hermano y le hablaba a Faraón, va a ocurrir tal cosa. Ellos dicen, él especifica este acontecimiento, pero la naturaleza, ellos lo dan como que la naturaleza es la que actúa, pero yo digo que es el mismo Dios, ¿usted me entiende? Sí. Él dice, pero la naturaleza actuó a esta forma. Entonces ellos dan todas esas plagas, la relatan, viendo cómo o sea, como el planeta actuó, como el ambiente actuó para que ocurrieran todas esas cosas, que yo digo, Dios mío, Dios es grande. Amén. Y el ser humano, de una manera equivocada, muchas veces no le quiere dar ni la gloria ni la honra al Señor por simplemente no creer. ¿Tú me entiendes? ¿Sí? Hacernos creer como que quizás estamos equivocados en ese aspecto. Otra cosa más que también hablando de lo que usted decía, y llegando a lo que usted decía, es de la historia. Los otros pueblos, como en Nínive, cuando Jonás fue y fue a pregonar que, o sea, ya él desistió y se puso en mano de Dios y fue a decirle para que se arrepintiera, lo primero que ellos tomaron fue el punto de la historia. Ellos dijeron, ese es el Dios que hizo tal cosa. Exactamente. O sea, con los egipcios, el Dios que lo dejó en las aguas. ¿Tú me entiendes? Ellos tomaron ese punto, no como nosotros lo tomamos como escritura, sino como punto de referencia de la historia. Porque Exactamente. ellos tomaron. Amén. Gracias, hermana. Excelente. Igual, usted decía algo que yo siempre lo he comentado y yo he visto también esos documentales. Y cuando usted está en Dios y conoce la soberanía y el poder de Dios, es que uno lo interpreta de esa manera. Ellos están viendo la naturaleza. Nosotros miramos a Dios. Vamos a suponer que sí. Por ejemplo, yo también vi un documental donde ellos decían que realmente por donde el pueblo de Dios, donde los hebreos cruzaron en el mar, donde el mar se abrió, que ciertamente era un espacio en que hay un espacio donde no es tan hondo. Escuchen científicamente hablando, incluso ellos lo muestran con una computadora. Ellos demuestran que en Discovery fue que yo lo vi, que el lugar por donde cruzaron no era muy hondo, pero que también ocurre un fenómeno en ese lugar cada cierto tiempo, y es que cuando la brisa sopla fuerte, como no es muy hondo en ese espacio, en las aguas, que las aguas se dividen, que crea como un camino de un lugar a otro, y que, como usted decía, que la naturaleza favoreció al pueblo para cruzar por ahí, por el lado bajito, que no fue que se dividió un mar completo en lo profundo en dos. Y yo mirando esto, yo decía, wow, pero ellos lo ponen como que es algo sencillo, pero lo voy a poner de esta parte, me voy a aprovechar de lo que decía mi hermana Stephanie. Vamos a verlo, vamos a poner que sí, que fue la naturaleza, que fue casualidad de la vida, ¿verdad? Por casualidad llegaron ahí el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento, cuando el fenómeno natural acontecía, cuando el viento estaba soplando. Ahora bien, poniéndolo, vamos a suponer que sí, pero ustedes saben que se habla entre más de 1.5 más o menos, o algunos dicen 2 millones
de judíos o hebreos. Dicen más o menos entre 1.5 a 2 millones. Vamos a ponerle 1.5 para no exagerar, ¿verdad? Entonces, imagínense usted cómo un viento sostenido, vamos a hablar así, vamos a hablarlo científicamente. ¿Cómo puede ser que puede soplar un viento sostenido por suficiente tiempo como para que toda esta gente, vamos a ponerle, toda esta gente, recuerde cuando dicen 1.5 millones, estamos hablando de que hay cosas que no se cuentan, los animales cargados, los burros, los caballos, los camellos, las carretas, todo lo bulto que llevaban. O sea, estamos hablando de que no era a 100 y pico que iban corriendo, era lento, con muchachos en la mano, con bulto, con muchas cosas, empujando carretas, y que ese viento fuese sostenido totalmente hasta que todos cruzaran en seco. Ahora, número 2, que ese viento sostenido hasta que cruzó el último de ellos y todo lo que tenían. Cuando venía el otro pueblo, recuerden que era por la parte bajita, por una parte muy bajita, pero en esa parte bajita, ¿verdad? Que se abría por el viento, cuando el viento deja de soplar, en la parte bajita es donde se ahogan todos los egipcios que estaban allí. O sea, por donde quiera que usted lo tire, yo creo que lo que vemos es milagro. Usted lo puede tirar como usted quiera y lo que vemos es un milagro. Por donde quiera que lo veamos, la mano de alguien totalmente poderosa y soberano estaba ahí. Nosotros queremos llamarle Dios. Es lo único. Amén. Bien. Zoila y Lucy. Buenas noches, bendiciones. Amén. Un saludito para Stephanie, que tú sabes que está en los Nueva York. Sí. Stephanie, son 37 y medio, 37 con lucecita. Pues, hablando sobre el tema, casi, como dice la gente, reabundando. Sí. Sí. La naturaleza, ¿quién la creó? Dios. ¿Quién gobierna la naturaleza? Dios. Cuando la pesca milagrosa no había aparentemente pescado, fue Jesús que dijo, ve y pesca. ¿Qué salió? Muchísimo pescado. Cuando el Señor calmó la tempestad, que estaba ese viento, fue Él que lo hizo, fue Jesús. Cuando Él caminó sobre el mar, Jesús, el Señor, gobierna la naturaleza. Él pudo mandar la plaga y puede mandar la plaga que Él quiera porque Él es Dios y lo que Él creó lo gobierna. Eso es todo lo que yo le diría a cualquier persona. Me fui. No, estás ahí. Está ahí. Zoila. Dímelo. También dicen eso mismo que usted dice de la naturaleza. Hay personas que también lo miran desde ese punto de vista, o sea, no lo toman como Dios, pero yo digo, si Moisés hizo todos esos milagros y la naturaleza fue la que obró, yo dije, ¿quién le dijo a él con esa actitud que eso iba a ocurrir para que él hiciera? O sea, le dijo, toma y lavare y dale al mar. Ve y dile que va a haber una plaga de chincha, piojos. O ve y dile que van a haber sapos, las aguas se van a volver en sangre, y que con esa actitud, yo digo, está bien, es la naturaleza, pero con esa actitud que en el mismo momento él no va a adivinar. Yo digo, por lógica, aunque el ser humano no quiera admitirlo, tiene que haber un Dios, porque como él dio con esa actitud, con eso que va a ocurrir en ese momento, ¿quién se lo dijo? Entonces tiene que haber un ser superior que es Dios. Entonces la gente a veces lo ignora, pero uno lo toma por fe y sabe que es Dios, pero hay gente que no. Amén. Lucy. Bien, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Disculpen un poco porque mire, desde ayer estoy malísima de la gripe. Bien, la ciencia no quiere reconocer el poder de Dios. Nunca la ciencia va a estar de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios.
como decía el pastor Élido, cómo ese viento sostenible iba a esperar que esa caterva de gente, de personas, de animales, iban a cruzar, iba a esperar que ellos cruzaran el camino, que no se sabe cuántos kilómetros de camino iban a caminar, el cansancio que ellos traían desde Egipto caminando en el desierto. No iban a salir corriendo, más los niños que tal vez caminaban, los que llevaban cargados. Entonces, yo he visto muchos documentales también, cosas, barbaridades, porque ya cuando uno conoce de la palabra de Dios, uno lo que dice que ya lo que hablan son barbaridades. Amén. La ciencia nunca va a estar de acuerdo con lo que Dios hizo y está haciendo y seguirá haciendo con el pueblo de Dios. Amén. Así es, así es. Gracias, hermanos, gracias. Me gusta así cuando ustedes opinan, porque es que así nada más no soy yo solo. Y ciertamente es así. Yo no estoy en contra de que veamos documentales. Dice la Biblia, escúchalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. O sea, tenemos que tener los ojos abiertos y los oídos también. Y repito lo que he dicho muchas veces, hermano, y siempre me van a escuchar decirlo. Bueno, yo predicaba de eso el domingo también. La palabra de Dios, la Biblia, debe ser el sedazo. Debe ser de lo que yo oiga o de lo que yo vea. La Biblia, un ejemplo, estamos hablando de que Ucrania, que la guerra de Ucrania con Rusia, que yo cuánto, que el fin del mundo. Hermanos, no es la guerra de Ucrania, no es Rusia, no es China, no es el COVID. ¿Qué dice la Biblia? Lo que yo debo entender es, ¿qué dice la Biblia? Más que mirar, verá todo eso, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Cuáles son las señales que dicen las escrituras que anuncian el fin? ¿Cuáles son las señales? Entonces, que un papa va a morir, ¿dónde está eso en las escrituras? O sea, ¿cómo tú me puedes? No me habla a mí de lo que dijo fulano, que yo me soñé, que yo tuve una revelación. Hermano, yo creo en muchas cosas. Ahora, tu revelación, tu sueño, muchísimas cosas, hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces eso puede, ¿qué lo produce? Ahora, lo que tú me dices, ¿en qué se relaciona con lo que dicen las escrituras? ¿Verdad? O sea, tenemos que ver eso. La pregunta ahora es, ¿fue aún posible que los autores bíblicos adornaran los hechos? Dice el autor, no. Aunque los autores eran seres humanos normales y corrientes, propensos a cometer errores, Dios, que es todopoderoso, estaba a cargo de su proyecto. ¿Qué yo quiero dejar entender? Que la Biblia es el proyecto de Dios. Es que Dios nos hace, Dios nos crea, Dios nos dice la Biblia que tomó del polvo, ¿verdad? Hizo ese muñeco y sopló aliento de vida y dijo, debo darle el manual. Ya yo hice el producto, ahora voy a darle el manual. Y el manual nuestro es las escrituras, hermano. Es la palabra de Dios. O sea, nadie más puede decirme, hermano, todo lo que el otro me diga que yo tengo que hacer para agradar a Dios, eso está bien, pero la mejor parte está en la Biblia. Las escrituras es el manual de cómo yo debo vivir la vida que Dios me ha dado. Está todo ahí, hermano. Todo está en la Biblia. Cómo el hombre puede sanarse, cómo el hombre puede cambiar, cómo el hogar, cómo los hijos, cómo con los vecinos, mi comportamiento con el prójimo, la vida que yo debo, cómo me puedo salvar, cómo todo está en las escrituras, hermano. Y no estoy quitando el que Dios me habla a través de otra persona, o no estoy quitando eso. Ahora, lo que Dios me habla a través de quien sea y como sea, debe ser sedaceado por las escrituras. Dice ella misma que no hay profecía más segura que la Biblia. No lo hay, hermano, no lo hay. ¿Alguien más quería hablar? Porque veo, hermanos, después que usted hable. Sí, Ok. yo. Zoila. Que la profecía, nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Ahí es que está la mayor profecía. Y ahora se han dado la tarea de muchos profetas que se han levantado, una proliferación de profetas que viven profetizando cosas. Yo me tuve que comprar unos abrigos para diciembre porque iba a nevar. No es mentira eso. Ay, Iba a caer nieve.
Y Soldania se reía, dije, ¿tú crees todo? Digo yo prefiero creer y que no suceda, y no, No, soy que la vaya en nieve tú y yo esté sin nada. te Oye, compras me relaja tu muchísimo. abriguito de Estados Unidos, de lo que tienen muchas cosas aquí. Yo Ya tengo tú los, sabes. tengo los míos, por si acaso, ahí en el closet. Sí, pero, y qué pena, de verdad, uno se ríe y todo, hermano. Miren, una de las cosas que a mí no me gustó de eso, y quiero enfatizarlo hoy, gracias, Zoila, por eso que dijiste. Miren, yo creo que como cristianos, yo sé que no fue lo que Zoila hizo, Zoila está diciendo algo que es verdad, hermano, que es cierto. Yo puedo escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Yo debo ser lo suficientemente cuerdo, sabio y prudente para entender qué viene de Dios y qué viene del hombre. Una de las cosas que yo les animo a pedirle a Dios en oración fervientemente es: dame discernimiento de espíritu. Ayúdame a discernir cuando algo viene de Dios, de ti, cuando algo viene del hombre y cuando algo viene del diablo. Pídele a Dios, dame discernimiento, dame la sabiduría y el conocimiento. Ahora, el conocimiento va a venir en gran parte cuando nosotros también lo busquemos. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras, hay que escudriñarla. Ahora, no todo lo que tú leas lo vas a entender. Es ahí donde entran los maestros y entran otras partes. Ahora voy a entrar a esa parte. Cuidado con hacer leña del árbol caído. Una de las cosas en las cuales yo no estuve de acuerdo y me dolió mucho y me apenó bastante, como muchos cristianos, de ese error que cometió ese joven, ese profeta, que yo no pongo en duda de que Dios lo haya utilizado en otro tiempo, en otro momento, pero en ese momento se equivocó, erró. Algunos dicen que él tiene unos problemas, ¿verdad? De medicamentos, que no se tomó las pastillas. O sea, gente que lo conoce dijeron eso. Pero lo que digo que me dolió y me molestó es como muchos en el pueblo cristiano tomaron eso como objeto de burla. Cuidado, hermano. Cuidado con eso, con tomar ese tipo de cosas como objeto de burla, ¿verdad? Digo, no porque se lo dijera que compró, hermano, créame, Zoila, nada más no fuiste tú, hubo mucha gente que estaba en serio esperando nieve, pero hubo otro grupo que empezó a burlar, cristianos. Miren, los más burlones fueron los cristianos, no fue el mundo. Los cristianos empezaron a hacer leña del árbol caído y tanto así que el hermano tuvo que públicamente volver otra vez y decir, pedirle perdón. Y yo creo, hermano, que a todos los que se burlaron, este muchacho le dio una tremenda bofetada. Él le puso la otra mejilla. No hay nada, hermano, no hay nada más importante que alguien que dé la cara y diga, me equivoqué. Me dejé llevar por la emoción, me dejé llevar por lo que yo entendí y no fue Dios, fue mi palabra. Él salió, hermano, públicamente. Eso es heroico, de verdad. Es heroico decir algo así. Entonces, yo creo que el pueblo de Dios debe ser mucho más sabio y mucho más nosotros, gente como Zoila, como Soldania, como yo, no sé si alguien más por ahí, creo que Daniel y otros más, que nos atrevemos, hermano, a salir. Usted ve esto que yo estoy diciendo aquí, esto es público, yo lo pongo en mi canal de YouTube y eso es público. Cualquiera puede sacar de esto y hacerme daño a mí. De igual manera, cuando yo hago mis devocionales y lo pongo aquí, yo me la estoy jugando. Mi esposa siempre me dice, ten cuidado lo que tú enseñas, ten cuidado lo que tú dices, ten cuidado lo que tú predicas, porque eso puede ser un arma de doble filo. Eso puede ser en contra tuya, hermano, por enseñanzas como las que yo doy aquí a veces, por yo decir verdades que otros no estén de acuerdo. Hay gente que se me sale del seminario, que se me sale porque hay gente que tú no puedes contradecirlo, que tú no puedes decirle eso está mal, que tú no puedes hablarle mal de un profeta, de un apóstol, de un fulano, de un pastor, no puedes hablarle, no mal, sino no puedes desmentirlo, hermano. Porque si tú lo desmientes, tú le estás bajando su santo,
su santo de encima, y eso le hace tanto daño que mejor te dejan de seguir a ti. Pero yo no tengo ese miedo, hermano. Yo le he dicho a Zoe y a Daniel, que son muy amigos míos, que con ellos, con 2 o 3 que se me queden ahí, con eso yo termino el seminario sin ningún problema. Y no es orgullo, hermano, es realidad. La gente quiere escuchar lo que le conviene, no la verdad. Yo trato de decir, no mi verdad tampoco, no es mi verdad, es la verdad de Dios. Entonces, cuidado con hacer leña del árbol caído. Yo creo que si yo me equivoco y usted se da cuenta, usted debe llamarme personalmente o escríbame un texto y corríjame. Y yo, créame, que si me doy cuenta que me equivoqué, como lo hice por aquí, por aquí me voy a decir, miren, me equivoqué. Alguien me escribió, yo dije esto, lo dije mal, perdónenme, me equivoqué, no interpreté bien las escrituras. Sencillo. O sea, este muchacho lo hizo. Hay mucha gente, le voy a poner un ejemplo bueno, no voy a poner ese ejemplo porque ahí sí me voy a meter en un bueno, me voy a meter, hermano. Déjenme decir algo que yo considero, por eso lo voy a decir por la palabra. En ningún lugar de las escrituras, en ningún lugar usted va a escuchar ni a un profeta, ni a un apóstol, ni a Jesucristo, ni a nadie decirle a alguien, ahora empieza a hablar en lenguas. Esto de hablar en lengua, esto no es por voluntad propia, esto no es mecánico. Yo no puedo empezar a hablar en lengua cuando a mí me dé la gana. Yo no sé si yo estoy bien, si estoy errado, hermano, yo le permito que abran sus micrófonos y me corrijan. Yo creo que la lengua es un asunto espiritual, no es un asunto carnal. Yo hablo, emito palabras carnales, toda la que a mí me dé la gana, toda la que yo quiera. Yo puedo empezar a hablar en el idioma que yo conozco, que es el castellano. Dígase o llámese, en este caso, el español dominicano, que es el nuestro, ¿verdad? Pero el idioma en general es el castellano. Si me equivoco, me corrigen, pero yo soy maestro de letras también. Pero Zoila está ahí también, que también es maestra. Pero nosotros hablamos el castellano, pero en este caso vamos a hablar de español dominicano, ¿verdad? Entonces, con todas las problemáticas que tenemos. Entonces, pero yo, en términos espirituales, yo no puedo decirle a Zoila ahora mismo, Zoila empieza a hablar en lengua. Zoila empieza a orar en lengua. Zoila empieza, o fulano empieza a... Yo no sé si estoy equivocado, pero yo no puedo hablar en lengua u orar en lengua cuando yo quiera. Yo pienso y entiendo que esto es un asunto espiritual. Es algo que viene del Espíritu Santo. Las lenguas no vienen porque a mí me da la gana o porque yo quiero empezar a hablarla u orarla. Viene porque el Espíritu Santo la trae en su momento. Cuando Pedro va donde Cornelio, Pedro no lo manda, ni le dice, ni nada. El Espíritu Santo cae sobre Cornelio y los que estaban allí, y ellos empiezan a hablar en lengua. Lo mismo es lo que pasa en el día de Pentecostés y en cualquier momento en el que las lenguas son manifestadas en la Biblia. En todo momento es un asunto espiritual, no es un asunto voluntario. Aclaro, las lenguas no son un asunto voluntario. Yo ni siquiera sé, mi mente, mi intelecto, mi conocimiento no está ni siquiera claro de lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy errado, hermano, cualquiera puede abrir su micrófono y corregirme. Yo pienso que el asunto de hablar en lengua, ya sea que usted lo crea o no, es un asunto espiritual. No puede ser provocado por alguien carnal que soy yo. Aún y cuando yo esté en oración a Dios, yo no puedo orar ni hablar lengua cuando a mí me dé la gana. Como hay gente que está enseñando, hay incluso escuelas de enseñar a hablar en lengua. Como, ¿en serio? Pero entonces vete para ahí, para el dominico, vete para el John F. Kennedy, que te van a enseñar a hablar la lengua en inglés. El inglés te van a enseñar a hablar. ¿Entiendes? O sea, yo no sé, tal vez yo estoy equivocado, hermano, pero a mí me choca y me neutraliza y me congestiona la mente cuando alguien me dice a mí, ahora empieza a hablar en lengua.
Ahora empezaba, y a mí lo que me acuerda me da es que hay gente que hacen el coro y lo hacen. Creo yo que es el coro, o no sé si son tan ilusos o tan emocionales, tan yo no sé qué, pero les repito, yo sé que por esto puede ser que algunos, tengo 16 ahora, puede ser que algunos no vuelvan más la otra semana, pero No, si todo el mundo sabe que es así. si estoy equivocado, por favor, Porque cuando pueda, le puedo explicar algo. explíqueme. Eh, Gracias a Dios que usted siempre tiene la mente como abierta, porque usted siempre dice, yo estudié, yo comencé, lo dejé. Me encanta la forma como la dan aquí, porque usted siempre dice, equivocarme, me pueden decir con la escritura si estoy equivocada. Eso es bueno, usted me entiende. Sí, sí, sí. Usted permite también que uno pueda participar abierto. Pues yo estoy de acuerdo también con usted. Yo creo que eso no es algo que es mecánico, yo creo que el espíritu. A mí me pasó algo hace mucho tiempo y yo creo que por lo que uno no puede hablar la lengua, o sea, yo creo que cuando el espíritu llega y lo toma uno, tú me entiendes, la persona habla por el espíritu, debe hablarlo, me imagino así, porque en una ocasión, yo no hablo lenguas, yo no hablo lenguas, pero en una ocasión a mí el espíritu me tomó. Tampoco creo que una persona hace como un tipo de desorden. Yo creo que Dios es un Dios de orden. Siempre lo he pensado. Y tengo temor hasta con la gente, cuando a Dios que me perdone, cuando la gente está voceando y actuando como loco. Y quizá el espíritu, yo no sé, yo respeto, pero Sí, yo soy muy cautelosa con eso. A mí me da hasta miedo. Porque en una ocasión recuerdo que yo llevaba a mi niño pequeño a una iglesia y había un desarboroto y el niño me miró y el niño me dijo, me agarró la carita, él tenía como 3 años, él me dijo, mami, ¿por qué ellos hablan tan alto? Si ellos pueden hablar bajito y uno lo va a escuchar, ¿por qué ellos están hablando tan alto? Y me ocurrió que yo comencé a danzar. O sea, yo no lo hice yo. O sea, yo estaba adorando y el espíritu me tomó. Yo recuerdo que en el momento que yo dancé, hubieron personas que se me pusieron de lado. Yo cuando ya volví en sí, de lado, pero yo no me moví del lugar. O sea, que el espíritu tiene tanto cuidado con la persona como cuando una persona la va a tomar para que hable, cuando va a tomarla para que una persona dance. ¿Usted me entiende? Como que Dios es un Dios de orden. Yo respeto también lo que digo. Si las personas pueden hablarlo, como dicen, pero yo no, me van a disculpar, pero yo no creo tampoco que una persona pueda decirle a otra, ahora vamos a hablar, o vamos, porque yo respeto, pero no lo creo. sí. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Le voy a explicar cuál es el mayor problema. Quiero hacerlo con mucho respeto. Yo soy Élido y vivo en República Dominicana. Soy un pastor de una iglesia pequeña. Bueno, tengo, comparado con grandes maestros y gente, ¿verdad? De mucho poder, mucha autoridad y que le ha ido bien, en muchas cosas. Yo digo cosas y a lo mejor, porque lo digo yo, ¿verdad? Un chivo alto de jobo. A lo mejor algunas personas pueden pensar que el que está errado soy yo porque soy élito. Porque soy, ¿verdad? Este muchacho, bueno, ya no soy muchacho, yo soy un hombre viejo ya, pero soy ese que tiene una iglesia chiquitica ahí en un barrio y ya, ¿verdad? A veces tendemos a menospreciar lo que tenemos cerca. Yo tengo mucho temor de Dios. Soy la y Daniel sabe, yo cumplí ahora 32 años en el Evangelio. Nací y me crié en una iglesia pentecostal donde el poder de Dios, donde la manifestación del Espíritu Santo, ahí está la morena que sabe lo orgulloso que yo he sido toda la vida, donde el poder del Espíritu Santo, ustedes no lo sabrán, hermanos, pero yo he visto a Dios obrar de manera sobrenatural a través de mí.
No he llegado a la verdad, a lo que otros, por lo que sea, porque a Dios no le ha dado la gana y Dios usa a cada quien en su nivel. El nivel mío, yo soy pastor, pero yo soy maestro, y trato de enseñar la palabra. Entonces, muchas veces a uno no lo toman en cuenta porque uno no ha supuestamente llegado a la altura de otro, pero toda mi vida, hermano, 32 años tengo en el evangelio. Yo he visto mucha gente caer, yo he visto mucha gente partida, que le dan 10 puntos. He visto gente con costillas rotas porque de que el Espíritu Santo se la ha roto. Yo he visto gente etrayada de que el Espíritu Santo, yo no sé, hermano. Yo respeto mucho todo eso. Yo lo he vivido y he visto gente caer, todo eso. Pero en cuanto a hablar en lenguas, yo tengo mucho temor a eso. Tengo mucho temor a eso, a la emoción, a lo que yo pueda hacer, porque y lo que realmente es espiritual. Yo nunca le voy a decir a nadie, vamos ahora a todo el mundo a hablar en lengua. Yo me, ay, líbreme el Señor. Y aunque lo diga quien lo diga quien lo diga, a mí no me va a llevar a eso, porque yo estoy totalmente seguro, hermano, de que no es algo espiritual que yo lo haga en la carne, porque alguien me lo dice. Es un asunto entre tú y Dios, y es cuando Dios quiera que pase. Zoila, tú levantas la mano. Daniel que va a hablar. Daniel, dime. El celular mío está descargado. Habla por el Estoy Zoila. estoy totalmente de acuerdo contigo, Elido, porque me acuerdo que cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, hice algo que yo lo anhelaba, claro. Tú sabes bien que nosotros no nos formaron esas cosas cuando estábamos en la asamblea. Sí. Pero yo tenía mucho que no hablaba en lengua. Y es como tú dices, que no es porque uno quiera, ni es porque te digan hablen lengua, di esto, no. Es el Espíritu Santo que en un momento dado llega y tú hablas en lenguas. Sí. Domingo me pasó, yo tenía muchos meses, pero el Señor conoce el corazón y eso no es que uno que mecánicamente, no. Es cuando el Espíritu Santo de Dios llega en un momento dado y tú la hablas. Y también tiene mucho que ver, y esto es importante, hermano, oiga lo que voy a decir, esto es muy delicado. Tiene mucho que ver también dónde naciste espiritualmente, qué aprendiste, porque esto es por fe, hermano, es por fe. Si no aprendiste sobre la persona del Espíritu Santo y lo que Él hace, tampoco va a pasar y no significa que no lo tengas. Yo soy de los que pienso que las lenguas solamente es como una evidencia, pero no significa que tú seas más espiritual o menos espiritual que otro. Tampoco, no Totalmente de acuerdo contigo, Elido. significa eso. Entonces, porque hay Yo gente que nunca he hablado de ella. hay gente que para que tú creas que es Dios que está hablando, te hablan un disparataje ahí, y a veces ni siquiera Dios que está hablando. Pero para que tú creas que son espirituales y que están en el asunto, te la hablan. Entonces, por eso le decía ahorita, pidámosle a Dios discernimiento, sabiduría, entendimiento para saber cuándo algo es de Él, cuándo algo viene de mí y cuándo algo viene del enemigo. Las tres cosas. Siempre seré enfático con eso, hermanos. ¿Por qué? No porque yo no creo lo que Dios puede hacer, sino porque yo sé lo que el hombre hace. Yo sé porque yo sé, hermano, mire, déjeme decirle algo. Yo le he dicho a ustedes, yo sé cómo la gente juega con la fe del cristiano y mucho más si el cristiano se deja llevar de ese tipo de cosas. ¿Ven? Esmeralda. Y después Sandra. Amén. Pues ahora sí que, bueno, buenas noches, hermanas. Yo concuerdo, pues ahora sí que con lo que están comentando cada uno. Yo también crecí así como el pastor ahorita mencionó en una iglesia chiquita y Pentecostés también. Y pues sí, ahora sí que el tema del Espíritu Santo es muy,
muy tocado en ese tipo de iglesias, en esa ramita, ahora sí que del árbol de Dios. Y también hay muchas cosas que pues el pastor nos decía, ¿no? Nos explicaba que todo bajo las escrituras, Amén. todo bajo lo que Dios decía Amén. y todo bajo lo de la revelación que Dios nos diera a cada uno de nosotros. Y sobre eso, pues sí, pues ahora sí que he visto muchas cosas, ¿no? Hermanos Sí. que como dice el pastor, dicen ahora, ¿no? Y muchos pastores dicen, es que tú no le puedes mandar al Espíritu de Dios, Dios manda al Espíritu de Dios, tú no. Sí, exactamente. O otros que te ponen la mano en la frente y casi te avientan para atrás Sí. para que te caigas. Y pues ahora sí que en ese sentido yo le digo, Señor, pues yo quiero saber cuándo seas tú. Amén. También nos hablaban de este tema del discernimiento, ¿no? De saber cuando Dios te estaba hablando, de saber cuando Dios te estaba usando, de saber cuando Dios te quería hablar y poder tener ese discernimiento para saber cuando es Dios y cuando es uno mismo. Y sí, pues ahora sí que concuerdo con todos. Estoy de acuerdo en que cuando se habla en lenguas es porque Dios te está tocando y no porque sea algo que como si yo estuviera aprendiendo inglés y bueno, pues ahorita les empiezo a hablar en inglés, ¿no? Exactamente. Pero porque yo ya lo aprendí. Exacto. Entonces, pero también entiendo que pues en la Biblia también dice que habían alrededor de los que estaban ahí el día de Pentecostés, habían personas también de muchos lugares y les entendían, ¿no? Y decían, ¿cómo que es de este pueblo habla mi lengua, Sí. habla mi idioma? Sí. Y creo que también es muy importante, pues, ahora sí que tomar todo lo que la Biblia dice, ¿no? Que también debe de haber un intérprete, de Un haber una intérprete. persona Exactamente. Sí. lo que tú estás diciendo, que sepa lo que tú estás hablando, o que tú mismo, ¿no? A lo mejor Dios te está revelando lo que tú estás diciendo, Amén. más allá de pues hablar por hablar Amén. o mencionar por mencionar, porque pues también he escuchado pues muchos hermanos, ¿no? Que repiten algunas frases, algunas palabras desde hace mucho tiempo y pues yo en mi corazón pues le pregunto a Dios, ¿no? Señor, ¿ese es un lenguaje tuyo o ese es un lenguaje que él ya adoptó? Exacto. Porque quiero saberlo, porque si yo tengo una interpretación, un idioma tiene de palabras, Amén. no 2 o 3 palabras. Y Así es. pienso que, o tengo entendido, que ese día de Pentecostés, pues eso fue lo que pasó. A unos les dio, no sé, un ejemplo para que podamos entenderlo, ¿no? Sí. Hablar portugués, a otros hebreo, a otros arameo, a otros español, a lo mejor, a otros inglés, y los que estaban alrededor, pues venían de ese país o venían de esa ciudad y lo entendieron. Y Sí, que eran amén, idiomas. eso sí, ajá, que Lo eran primero que se idiomas. habló eran idiomas específicamente. No eran lenguas angelicales, mucho, eran idiomas. Sí, realmente. Sí. Ujú. Gracias. Sí. Sí, y Gracias, pues ya Jimena. de ahí, como dice usted, no las lenguas angelicales. Pero sí, bueno, eso pienso yo, quería Bien, compartirlo. bien, gracias. Sandra. Bien, casi me estoy durmiendo. Hablar un poquito para no dormirme. Mira, de acuerdo, yo estoy de acuerdo a lo que dicen y yo creo que nosotros como cristianos debemos de entender que la lengua no es una técnica, es ni debe de ser una práctica, es un don de Dios. Amén. Sí. Que solamente lo vas a tener la persona que a Dios le plazca dar ese don. Sí. Yo no estoy de acuerdo en la iglesia que se practica o usan la técnica de lengua para persuadir a las personas. Y el cristiano de hoy en día, lo que le gusta es el morbo, donde tú vas
y tú no ves esta voceadera y esta brincadera y esta habladera en lengua, tú crees que Dios no está. Sí, eso es Debemos verdad. de recordar que Dios se mantuvo y que Dios siempre llega. ¿Qué dice la palabra? Cuando Elías, me parece que era, que dice que Dios no llegó en el fuego ni en el viento recio, sino llegó en el silbo apacible. Entonces, muchas veces lo que buscamos es el morbo. Hay una iglesia de 100 miembros, allí, aunque te arranquen el brazo, la cabeza y tú te pierdes, te vayas al infierno con todo el pastor y los líderes que están ahí. Ahí es que tú quieres estar, porque tú oyes que allí hablan todos lengua. Gente que están lejos de la cosa de Dios. Donde te Pero dan nosotros tenemos que ser entendidos. donde te dan emoción, Perdón. pero no la palabra. Te dan emoción, Claro, pero no la porque el palabra. evangelio no se debe de vivir por emoción, por eso es que hay tanto evangélico depresivo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se vive por emoción. Si tú vas a la iglesia y es una iglesia donde se brinca, se salta, y el día que tú no saltas, ya tú crees que Dios no está contigo. No puede ser así. Porque Nosotros, somos como los borrachos. Somos como los borrachos y los adictos. exactamente, nosotros no movemos. Ujú. Nosotros nos movemos bajo el dominio del Espíritu Santo. Y si yo hoy hablé lengua, mañana no hablé, yo debo de entender que Dios y el Espíritu de Santo siempre está conmigo. Hable yo lengua o no hable. Se hable lengua en mi iglesia o no se hable, Dios está con nosotros. Amén. Entonces siempre buscamos eso, el escándalo, porque allí brincan, allí hay 10 que brincan, allí me voy. Y a veces son, como te digo, personas que están lejos. Tú vas a iglesia que el pastor no te conoce, tú vas a iglesia que tú te enfermas y el pastor no se da cuenta. Así es. ¿Por qué razón? Porque usted lo que anda buscando es el número de gente, cantidad, y no es así. Tú hablaste Debemos siempre. Hablaste por 1000 años ahí. Lamentablemente eso es lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente. Ciertamente es así. ¿Sabe qué es lo extraño, Sandra? Lo extraño es que todos los que están hablando aquí hoy, la mayoría, vamos a decir que son pentecostales. Vamos a decir así. Óyeme, lo más extraño es eso, que somos, pues yo los conozco a todos. La única que no es pentecostal es Esmeralda, que está ahí. Que Esmeralda es de Iglesia de Cristo, porque yo fui a predicar a enseñar a su iglesia y prediqué también en su iglesia. Lo extraño es que son gente pentecostales de más de 30 años lo que están diciendo eso, que hemos pasado por ahí, que vivimos, que hemos visto cómo juegan con nuestra mente y con nuestro, bueno, yo no quiero decir mucho para que no se me vayan del grupo. Sigue, Sandra. No, entonces, ya eso es algo que, así como tú dices, ya uno ha tenido una experiencia. Cuando tú no tienes experiencia del evangelio, tú donde brincas, ay, pero aquí es que está Dios. Aquí es que Entonces, está cuando tú empiezas a conocer a la persona y acercarte a la persona y tú dices, coño, después tú dices, pero será el diablo, Dios, lo que se está moviendo, porque tú mismo no entiendes. Yo he aprendido, yo digo, bueno, Señor, la Biblia dice que las cosas reveladas son para el hombre y lo por no revelar es de Dios. O sea, Dios es el que sabe en todos los aspectos si se mueve el Espíritu Santo, si no se mueve en una iglesia, pero sí lo que debemos nosotros estar seguros que en muchas iglesias lo que se mueve más es ¿cómo te digo? El usted llenarse de emoción y ahí a usted hace de todo, que a veces usted ni se acuerda de lo que hizo. Entonces, desde que una persona empieza a hablar en lengua o administrar, no sé, debe de irse delante de Dios, porque a mí me ha pasado eso. Usted se va delante de Dios y usted le pide a Dios y le dice, Señor, aclárame en qué, o sea, en qué espíritu me moví yo, en qué dimensión yo me moví. Y tú no pecas con eso. Y Dios es recto y justo y te vas a decir, porque nosotros creemos que Dios es tan sobrenatural que no es capaz de contestarnos a nosotros rápidamente cualquier pregunta, cualquier duda que nosotros tenemos. En cuanto las cosas sobrenaturales no deben de existir en el cristiano. El cristiano para Dios fue diseñado para ver cosas, dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo,
ustedes podrán hacer cosas en mi nombre aún mayores que las que yo he hecho. Entonces, no serían sobrenatural. Lo que pasa es que nosotros, el vivir más cerca de las emociones y más lejos de Dios, nos hace ver la cosa sobrenatural, pero debe de ser natural que un evangélico vea un muerto resucitar, debe de ser natural que un evangélico vea un cristiano que oró sanarse de cáncer, de sida, de lo que sea. Eso debe de ser natural del evangélico. Lo que pasa es que la fe no nos permite llegar a ver la naturaleza divina que Dios ha propuesto para nosotros. Y creemos, Sandra, y creemos que el único que puede hacer eso es don fulano, el otro, Perencejo, Sutaneo. Exactamente. Es que dice Mira, la Biblia yo tuve que tú puedes orar por un enfermo. uno mismo, Y esto puede sanar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Así mismo. Sí. Porque a veces tú ves gente de que en las redes, ay, que mentira, Dios que me perdone, pero a veces no hacen, Dios no lo ha usado nada haciendo eso. Simplemente lo que quieren es ganar fama. Ganar fama porque no presentan nunca a la gente que le creció el pie. Y no es que yo esté dudando, Dios da para hacer más de ahí. Amén. ¿Me entiendes? Así es. Lo que pasa es que nosotros estamos pendiente en lo que hizo fulano. En una ocasión yo tuve un problema con la hija mía que yo decía, Señor, y yo veía un predicador que decía que Dios lo usaba tanto y yo decía, Señor, si yo tuviera el dinero, yo comprar un vuelo y cayera en ese país con mi hija. Y yo lo quiero resolver, que alguien ore. Y tú sabes que como que yo recibí una reprensión y una respuesta tan fuerte de parte de Dios que el Espíritu Santo mismo me dijo, y cuando tú vengas de allá para acá, amén, el problema esté aquí esperándote, ¿qué va a hacer? Te va a traer el pastor. Tú debes de orar tú por tus problemas, de aprender a resolver los problemas espirituales tú, porque entonces tendría que traerte el pastor para tu casa. Nosotros tenemos a Dios, el que lo resuelve todo. Y no es que no pidamos la oración, porque hay gente que tiene dones de sanidad, dones de liberación, que yo no estoy renuente en creer en eso, pero sí, hermano, que no vamos a acudir a que porque fulano diga que Dios lo use, que muchas veces que ya poco evangelistas Dios lo está usando como usaba a Gigi Ávila, Jimmy Grant, muchísimos predicadores. Ya hay poco, ¿por qué? Porque ahora lo que se usa es el morbo. Yo hice esto, yo hice aquello, pero usted ni ve qué fue lo que hizo. ¿Me entiendes? Por eso nada más te enganchan en las redes lo que hicieron, pero no se ve a quién se lo hicieron. Tienes razón. De ahí es que tenemos que entender, hermano. Ahora, ¿qué es lo que, cómo yo puedo trabajar todo eso? Número uno, y ustedes lo han dicho, ¿verdad que sí? Entender que la Biblia, o sea, tenemos que confiar en que la Biblia, ¿verdad? Comienza con la confianza en Dios. O sea, yo voy a confiar en que la Biblia es la profecía más segura para mí. No quitando, aclaro, no quitando que Dios pueda hablar por donde Él quiera, usar a quien Él quiera y trabajar en mi vida a través de quien Él quiera. Dios es soberano, hermano. No, siempre ha aclarado esto, ¿eh? Dios puede hablar a través de quien Él quiera. Dios es soberano. Ahora, el problema está ahí en lo que decía Sandra, que a veces queremos más que Dios hable por allá antes que por la palabra. Los argumentos de los apologistas, como John McDowell, afirman nuestra fe, pero ellos no forman, óigame, no forman la sustancia de nuestra fe. Hay gente, y esto es importante, escuchen bien, si yo fuera de esos predicadores, dijera, te voy a soltar una palabra ahora, no voy a soltar ninguna palabra, pero escucha bien, sí, porque esa es una parte ahora que se usa mucho, voy a soltar una palabra, yo no voy a soltar nada, pero quiero decirte, ¿verdad? Cualquier persona puede hablarte una palabra buena, agradable, puede darte un testimonio, puede darte una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, pero eso no es lo que va a formar la sustancia de nuestra fe. Eso no es. Dice la Biblia que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. No es el hombre, no es fulano, no es Perencejo. Porque si mi fe depende de una palabra de alguien, de una canción, de una alabanza, de un predicador, de alguien, entonces yo voy a tener problemas. Mi fe debe depender de Dios.
Nuestra fe descansa en Dios, debe ser en Dios. Y yo debo esperar una palabra de Dios, y la palabra de Dios está escrita. Y la sustancia de nuestra esperanza está puesta en una persona que es real, ¿verdad? Jesucristo, que nos amó lo suficiente para morir en la cruz por nosotros. El que murió por mí en la cruz fue Cristo Jesús, y a él yo le importo más que a nadie. A través de la palabra de la Biblia es que yo puedo experimentar a Dios, el Señor, como Él es. Nadie puede presentarme a Dios como Él es, como lo hace su palabra. Nadie ni nada, hermano. Yo no le estoy, repito, no le estoy restando autoridad al hombre. Yo no voy con el texto, la mala interpretación de maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Yo creo que sí, que debemos confiar, porque ¿en qué hombre yo no debo confiar? Es una mala interpretación lo que hay ahí. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, está hablando del hombre que está hecho, formado o que actúa según el primer Adán. En ese hombre que yo no puedo confiar. Ahora, en el hombre que está hecho a imagen y semejanza del segundo Adán, que es Cristo, yo puedo confiar. No sé si me entienden, ¿eh? O sea, sí, hay profetas que hablan de parte de Dios. Hay predicadores, hay apóstoles que hablan de parte. Yo no puedo negar eso, hermano. Ahora, todo lo que ellos digan debe ir conforme a la palabra hermenéutica. Y con esto termino por hoy. Este término se deriva de la palabra griega hermeneo, que significa explicar o interpretar. Explicar o interpretar, ¿verdad? La palabra exégesis, que la van a escuchar de vez en cuando aquí, cuando diga hágase un exégesis de tal texto, la palabra exégesis o exegomai significa extraer el significado dado de un texto. O sea, el significado que ya está en ese texto. La exégesis se realiza aplicando las normas de la hermenéutica. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras de los humanos. Dijo John Stott, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras de los humanos, dijo John Stott. Y aunque usted piense que no, pues hemos hablado suficiente acerca de la importancia y el valor de la palabra. Quiero terminar con esta parte, el intérprete. El intérprete de la Biblia. Lo primero, el problema. ¿Cuál es nuestro corazón? El problema, ¿cuál es? Nuestro corazón. Es la parte más difícil y más importante. Lamentablemente, es la más pasada por alto por muchos estudios de la Biblia, el corazón, ¿verdad? Quedando atrapados en sus propios pensamientos y en sus propias opiniones. ¿Cómo leemos la Biblia? Lamentablemente, no es estudiando ni escudriñándola. Yo la leo, como decía ahorita, con prejuicio. Con prejuicio. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que a mí se me reveló. ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué bien! No, esto no es así, hermano. Yo no puedo ir a la Biblia con mis propios pensamientos y mis propias opiniones, porque la Biblia de por sí tiene su propia opinión. La Biblia trae su propia opinión. Lo que yo voy a hacer es interpretarla. Entonces, ¿cuál es el primer problema que yo llevo a leer o escribir la escritura? Mi corazón. Mi corazón. Creer que lo que yo pienso es la verdad, que mi opinión es la que prevalece en lo que yo leí, que lo que otros digan, no es así. No, espérate, ella no es de interpretación privada, ¿verdad? Nuestros corazones son imperfectos y muchas veces pensamos y hacemos lo que no agrada a Dios. Y esto también ocurre cuando intentamos interpretar la Biblia a nuestra manera, a mi manera. Así que yo lo veo. O también, déjeme decirle, usted, y voy a ser enfático en esto, usted no puede creer de la Biblia todo lo que yo le enseñe. Usted puede escuchar lo que yo le enseñe, pero usted debe sedacear lo que yo le enseño conforme a las escrituras. Igual, no todo lo que me digan, no todo lo que me tiran, no todo lo que me declaran, no todo lo que me hablen es palabra de Dios. Cuidado, hermano, con eso.
Hay mucha palabra que es de los hombres, no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es conforme a las escrituras. Porque no es la palabra de Dios, es la Biblia. Yo no sé si usted me entiende, hermano. Hay gente que dice tener la palabra de Dios, pero no es conforme a las escrituras. Y eso no significa que no te predique de un texto. Hay gente que te lee el texto y te habla de cualquier cosa, te predica de cualquier cosa, menos del texto o menos de la palabra. Entonces, nuestros corazones son imperfectos, el de todos los hombres, sin importar el nombre o el apellido. Nuestra actitud es como un lente que de estar sucio no va a lograr ver claramente la luz y la verdad de las escrituras. Miren cómo funciona esto. Y le voy a decir esto. Si usted no cree, o sea, hay gente que posiblemente yo predique y diga una palabra y porque don fulano dijo de ese mismo texto otra palabra, usted cree más en lo que dijo don fulano que dijo el pastorcito Élido. No sé si me dan a entender, ¿eh? O sea, usted me quita la autoridad a mí sin usted saber quién realmente se metió más a escudriñar las escrituras. Pero como fulano tiene un nombre, ¿verdad? Usted le cree más a eso y a veces pasa hasta con los mismos pastores. Decía alguien ahorita ahí, hay gente que denigra, hay gente que echa a un lado a sus líderes por lo que dijo fulano o mengano y le cree más a un sutanejo por allá que a sus propios líderes. ¿Podemos pecar estudiando la Biblia? ¿Podemos pecar estudiando la Biblia? No se va, no deje de asistir la próxima semana porque estaremos hablando sobre eso. Pero yo estoy raro porque pastores ahí como y de que él hable, exponga su opinión ahí después para ver qué creen los pastores. Así es que cerramos aquí, hermanos. Cerramos aquí. Damos gracias a Dios por ustedes que están ahí. Gracias a Dios por su tiempo y por su humildad. Y repito algo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero estén de acuerdo con las escrituras. Escúchenlo todo, escúchenme a mí, pero no retengan todo lo que yo hablo. Tomen lo bueno y desechen lo malo, pero no solamente conmigo, háganlo con cualquiera. Háganlo con todo lo que digan hablar de parte de Dios. Es un consejo que le doy, hermano. Si yo he podido sostenerme hasta el día de hoy como cristiano y como pastor, es porque he puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque muchos de los hombres y mujeres en los cuales creí han fallado, han caído. Y no importa el nombre ni lo que Dios haya hecho a través de ellos, somos humanos y podemos pecar y podemos errar. Pero Jesús no, y la palabra no cambia. Yo hoy puedo decirte una cosa y mañana decirte otra. Yo antes creía que el pantalón era pecado, ahora no lo creo. ¿Entiende eso? O sea, yo antes creía que los aretes eran pecado, ahora no lo creo por la palabra. Yo antes creía que habían cosas que eran pecado y ahora por la palabra entiendo que no, hermano, por la palabra, porque la palabra me ha hecho entender que no es así. Yo antes creía que jugar dominó con los inconversos en la calle o básquetbol o jugar algo era pecado. Ahora entiendo que no es pecado, que eso es empatía, que eso es compartir con ellos, que eso es presentar a Cristo de una manera diferente. Entonces, que podamos ser sabios, que podamos actuar, oírlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Y otra cosa, yo les llamaría también a sentarse, ¿verdad?, con sus líderes y preguntarle a sus líderes, porque son los que están ahí, son los que están cerca y son los que pueden decirte fallé, erré, me equivoqué. Amén. Terminamos. Bendiciones. En la próxima semana hablaremos sobre qué, sobre ¿podemos pecar aún leyendo la Biblia? ¿Puedo yo malinterpretar las escrituras? ¿Puedo yo predicar un error que vi en las escrituras? La semana próxima. Está fuerte. Bueno. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Gracias por escucharme, ¿verdad que sí? Es un privilegio para mí. Que descansen, Morena. Bendiciones y papá Dios me la sane de una manera especial. Amén, amén, gracias. Dios les bendiga a todos mis hermanos.